Amigos de Purito Perú, hoy nos encontramos con una de las agrupaciones peruanas, por si acaso, Los Capos, una de las agrupaciones de mayor trascendencia internacional y con una sede muy bonita en Bolivia, donde ustedes prácticamente son ídolos, ¿no? Sí, así es, este amigo Chacón, muy agradecido de verdad por la entrevista. Radicamos allá en Bolivia y de Bolivia, como se dice, salimos para todos los países, para Argentina, Chile, para Brasil. Y bueno, de allá también hemos venido hacia nuestra natal, que es este hermoso país que es el Perú, ¿no? Yarek, una característica de todo lo que está en el grupo es la locura. Y hace poco hiciste una locura de treparte casi como un monito de nuestra tierra sobre el muro para cantarle a los que no habían podido ingresar al evento. Sí, bueno, es parte de nosotros siempre compartir, como dice él, es compartir nuestra música a las personas que gustan y que nos ven, así que nosotros, como siempre he dicho, sin ustedes no seríamos nada, así que hay que darle todo al público. ¿Qué más se viene, Claudio? Has tocado ya parte del corazón de todo Perú, de todo Bolivia, Argentina, también Chile, entre otros. ¿Qué más se viene? Hay una gira, creo, para Europa, de repente nos puedes contar algo. Así es, tenemos una gira ya programada para Estados Unidos y también para Europa el fin de año. Si es que Dios quiere, vamos a ir a más lugares. Pero nada, siempre estamos muy agradecidos con el público, por el cariño que nos tiene. Y bueno, y nosotros estamos con más ganas de darle más alegría al público, de seguir dando un buen show. Y bueno, tenemos toda la energía todavía porque somos muy jóvenes y bueno, Tan cachorros. Exacto. Entonces, bueno, todo lo que hacemos es para el público, con mucho amor. Es un guambrillo en Europa. Sí, pero vuelta, yo siempre he soñado. ¿Llevarás tu pandillita para que baile? Sí, pues voy a llevar mi pandilla. Ya saben bailar y a vuelta. ¿Ya las has contagiado? Sí, ya saben bailar. Oye, ¿qué haces con los buchizapas? No sé, pues los voto ya los Tienes que voto. votarle. Javiercito, papá lindo, en Chincha también, digno representante de lo que es la expresión de nuestra música, nuestra cumbia, en diferentes estilos, por supuesto, ¿no? Así es, así es. Y nada, Chincha tiene la frase que la cuna de campeones. Y nada, muy agradecido con el público peruano, con el público boliviano, que fue quien nos abrió las puertas de su país, y a donde vayamos siempre vamos a tener a Perú y en nuestros corazones. Perfecto. Papá lindo, ustedes, la mayoría son jóvenes. Un poquito, solo un poquito. Así como jóvenes, ¿qué nos podrían decir, por en tu caso, Yarek, del trabajo que hacen agrupaciones, por ejemplo, como Aguamarina, Grupo 5, y por qué no también nuestros amigos de Corazón Serrano? Empezamos contigo, Yarek. Uy, bueno, pucha, mis respetos para los maestros de Aguamarina, Vamos, Quiroga, creo. sí, tantos años de trayectoria, mantenerse, son unos artistas muy respetados por creo que todo el mundo, entonces, ¿quién no quisiera estar algún día estaremos al nivel de Aguamarina, sí, siempre, en todo momento. Y también sería ideal que, quien dice, ¿no?, compartir el escenario, de repente hacer un feat con Aguamarina, imagínense. Sería Juventud con la experiencia. Sería todo un honor, un espectáculo también para todos y bueno, quién sabe algún día se dé, ¿no? Pronto, Dios quizás quiera, pronto. Dios quiera, sí. ¿Tu papá, en tu caso? ¿Yo qué pienso sobre esos grupos? Bueno, ¿Qué es lo que te tocó? Grupo 5 creo que te dije, ¿no? Grupo 5. ¿Qué pienso? Porque tienen grandes temas. Yo he crecido escuchando las canciones ahí, que levante la mano, motor y ¿Le moteo. darías un poquito alguno de ellos, a ver? ¿Cómo suenan? Y hoy te vas, puede ser. Ajá. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo más de recordar, quizás con él, más de comparar. No creo ser mejor, fue diferente y nada más. Hoy no sé cómo mi amiga Mari Carmen Marín lo ha dejado salir de Yo Soy. Mira, no le he hecho pasar, por favor. Papá lindo, en tu caso, papá lindo, las preciosas voces de diversos estilos, diferentes voces, pero un mismo sentimiento, un corazón serrano, ¿no? Sí, no, las chicas, una gran admiración para ellos, para los músicos, para el grupo en general. Y nada, bien sabemos que las chicas también la han luchado bastante, bueno, en el grupo en general, para llegar a donde están. Y de hecho nosotros respetamos mucho al grupo, que de hecho nos hemos cruzado en Bolivia también con las chicas, hemos compartido escenario. Y bueno, en algún momento esperamos de repente compartir un feat con ellas y hacer un videoclip, una canción juntos, ¿no? Sí, espectacular. Papá lindo, para finalizar, ¿qué nos ofreces el sábado 20 aniversario de esta producción? Es una de las productoras más importantes acá en Lima, y qué gusto que tengan el manejo de su carrera aquí en Perú, porque lo hacen de manera profesional, que es lo más importante para ustedes músicos, ¿no? No, muchas gracias.
por toda la confianza Hermógenes Guamán en su gran aniversario, 18 años, ahí vamos a estar entregando todo nuestro repertorio musical y algo diferente va a ser la puesta en escena, toda la pantalla gigante, desde el intro, en la pantalla. Hay sorpresas. Sí, desde Misias, desde el tema Yo Te Amo, que será en vivo, y todas las canciones para corear con la gente y toda la energía, la fuerza que la gente ya conoce de Los Capos, ¿no? Va a ser grabado para un lanzamiento especial, ¿no? Sí, el día sábado lo vamos a grabar el video y se va a colgar en el canal oficial de Los Capos. Sábado 20 de mayo, todo el Perú celebra el 18 aniversario de Star Producciones en el Complejo Santa Rosa de Santa Anita. Si te vas a trepar al muro del Santa Rosa, porque no vas a alcanzar. Está bien alto. Sí. Si no pasará la vez pasada que se romperá el portón. El portón, ¿no? Sí, lo tumbaron. Prácticamente lo tumbaron. Nos vemos, amigos, estamos con Los Capos y nosotros somos Purito Perú. ¡Purito Perú!